Muy buenas tardes, o más que tardes, muy buen año a todos. Estamos comenzando un año diferente, después de un pasado muy intenso, muy movido, con muchas sorpresas y muchas actividades, pero muy bueno y productivo para la astrología porque nos hemos reunido muchísimo. Yo nunca he visto más astrólogos de diferentes países como en el año 2020. Y eso tengo que darle las gracias a Dalia porque ha sido la que, yo no sé cómo, pero empezó el año 2020 con su congreso, que eso fue una cosa providencial, ¿no? Y aquí estamos todos reunidos. Eh, yo voy a hablar de los cursos que estoy iniciando en este momento, ¿no? El primero es un curso de astrología predictiva y es un curso avanzado. Quisiera comentar varias cosas sobre este curso. Primero, yo sé que la mayoría de los que están escuchando ya saben astrología predictiva, por lo tanto, le quise poner ese concepto de avanzado, porque la idea mía es dar noticias nuevas, noticias diferentes. A mí, la verdad es que no me gusta repetir lo que ya se ha dicho. Me gusta indicar siempre nuevos caminos, nuevos caminos. Yo me siento muy pionero en muchas cosas. Sin embargo, ser pionero y no justificarlo es un gran error, ¿no? Es como una persona que se va solo por ahí a caminar y se pierde y después regresa y dice que descubrió muchas cosas y capaz que no descubrió nada. Por lo tanto, yo tiendo a ser bastante cauteloso con estas cosas que les presento como novedades. Y bueno, y trato de explicarlas muy bien. A mí no me gusta decir que estoy hablando sobre un tema porque a mí se me ocurrió. O sea, yo estoy hablando sobre un tema porque lo he comprobado muchas veces. Por ejemplo, astrología predictiva. Bueno, toda la astrología es predictiva, ¿vale? Porque si no fuera predictiva, yo elegiría otra cosa, otro trabajo, porque la astrología es buena porque sí predice. Obviamente, predice dentro de algunas limitaciones y algunas cosas las predice mejores que otras. Eh, una de las, digamos, de los puntos básicos de cualquier conocimiento que uno plantea es tener el conocimiento, pero también conocer sus limitaciones, ¿vale? Entonces, nosotros conocemos los alcances de la astrología y también nos preocupamos por entender cuáles son las limitaciones de la astrología. Ese límite puede oscilar, ¿verdad? Mientras más alcances consigamos, mejor para nosotros. Bueno, porque nos gusta esto, es lo que nosotros hacemos y para lo que nosotros trabajamos. Eh, Cuando se habla de pronósticos, existen muchísimas técnicas de pronóstico, pero es que son demasiadas. Y entonces, uno de los grandes problemas de las técnicas de pronóstico es qué hacer con tantas técnicas. Miren, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos todos. Nosotros no podemos tener 100 técnicas y cada vez que pase algo, agarrar la técnica que explica aquello que sucedió. Nosotros tenemos que depurar esta parte de la astrología, nos tenemos que quedar con las mejores. Y entonces, ¿cómo se hace? Pues poniéndolas a prueba constantemente. Los tránsitos. Antonio, disculpa, he tenido que silenciar. ¿Puedes mirar a ver de volver a activar el sonido? Ahora. Estaba hablando solo, pero no sé en qué Disculpa. momento me quedé hablando solo.
Pero lo que estaba diciendo es que los tránsitos son una técnica astrológica que todo el mundo acepta, ¿vale? Entonces, mi curso va a comenzar estudiando los tránsitos. ¿Qué es lo que voy a insistir con los tránsitos? Bueno, por ejemplo, primero en definirlos bien, lo mejor posible. Luego, tengo mis notas aquí, por lo tanto, cuando yo mire para acá, es porque lo tengo anotado. Luego, algunos factores que es importante tomar en cuenta. Bien, o sea, cada persona tiene memoria de los tránsitos. O sea, que cuando a mí me pasa Saturno sobre Marte, yo ya sé lo que eso significa porque ya lo he vivido. Por lo tanto, cuando me vuelve a pasar, mi experiencia se parece a la cadena de experiencias previas que yo traigo con relación a eso. O sea, los tránsitos funcionan junto con nuestra memoria. Ese concepto es muy importante y a veces lo olvidamos. Bien, los tránsitos cuando tienen retrogradación son diferentes porque el planeta avanza, retrocede y después vuelve a avanzar. Entonces, en ese camino pasan cosas. Entonces, los tránsitos deben ser estudiados también en ese movimiento de avance y retrogradación. Estos son puntos que yo agrego al conocimiento que ya todos tenemos, ¿bien? Entonces, luego, los procesos. Los procesos. O sea, cada tipo de planeta en tránsito nos hace vivir una historia que tiene algunas características, ¿vale? O sea, existen millones de historias, ¿verdad? Pero unas son historias de amor, otras son historias épicas, otras son historias de cualquier cosa, ¿no? De viajes, de aventuras, ¿ven? Entonces, cada planeta tiene un tema. Si tengo un tránsito de Saturno, tendré la historia preferida de Saturno. Entonces, vamos a enfocar un poco estas historias, este tipo ¿cómo se puede decir? Este tipo de proceso que ocurre con cada uno de los tránsitos planetarios. Luego vamos a hablar de los aspectos. No son siempre iguales, no es lo mismo vivir los tránsitos en conjunción que en oposición, básicamente. Y luego están todos los demás. Se viven de manera diferente y es muy importante diferenciarlos. Estoy haciendo un pequeño resumen, porque estos son temas a desarrollar en el curso. Vamos a desarrollar ejemplos. Tengo unos ejemplos fabulosos. Algunos son, la mayoría son históricos, ¿eh? Es decir, cuando yo busco ejemplos, busco a lo largo de toda la historia. Por lo tanto, es capaz que le ponga un ejemplo del siglo XX, del siglo XIX o del siglo XXI. Hay de todo. Por ejemplo, el hombre llegó a la luna en el 1969. Pues uno de los ejemplos que yo tengo y que me gusta mucho poner es el ejemplo de los tránsitos que tenía Neil Armstrong cuando dio su primer paso sobre la luna. Eso es una historia bonita desde el punto de vista astrológico, que no se ha conversado mucho. Bueno, no lo sé, yo no lo he visto, pero es una historia que me parece interesante. Y como esa tengo otras. Tengo algunos eventos que me parece importantísimo como ilustración. Bien, después de los tránsitos, ahí sí me meto en otros tipos de pronósticos. Lo primero que hago es muestro todas las técnicas que hay y en qué se basan cada una de ellas. ¿Ven? Porque hay técnicas de diferentes tipos. Hay algunas que funcionan como fractales, ¿saben? Lo que hay en lo pequeño se repite en lo grande. Entonces son técnicas tipo fractal. ¿Ves? Lo que pasa en un día, después se me repite en el año. Se entiende, tipo fractal, ustedes las conocen, revolución solar, ¿no? Lo que pasa en el día de mi cumpleaños, luego va a pasar en el año. Son tipo fractal, ¿no? ¿Habrán visto alguna vez algún fractal? Me parece que es una imagen que ayuda muchísimo a explicar lo que queremos decir con esto de que los ciclos pequeños se reproducen en los grandes, en astrología. Hay direcciones primarias, casi nadie las usa. Son fabulosas. Yo sé por qué no las usan. Yo tampoco las usé durante mucho tiempo. Porque cuando uno las estudia por primera vez,
no sirven para nada. Y ese es el gran, ¿cómo se puede decir? Ese es el gran valor y a la vez la gran dificultad, porque las direcciones primarias solo funcionan cuando la hora es exacta, pero exacta en el minuto y a veces hasta fracciones del minuto. Yo no voy a enseñar a rectificar en este curso, pero sí les voy a enseñar cómo funciona una carta cuando está rectificada y con qué precisión asombrosa se cumplen los hechos. Asombrosa. Yo he tenido personas que me han llamado por teléfono después de mucho tiempo que le hice la carta y me dicen, Antonio, no puede ser, no lo puedo creer, pero en el mes de octubre, no, tal como me dijiste, en la semana que me dijiste, me pasó tal cosa. Vale. No es que todos los pronósticos son así. Lo que son así son los pronósticos de las direcciones primarias cuando son muy importantes, ¿vale? Luego tenemos tránsito por lunaciones, muy importantes y poco usados. Son muy útiles, sobre todo para hacer pronósticos cortos, es decir, ¿qué va a pasar este mes? ¿Qué pasa la primera semana de enero? ¿Entienden? Esos tránsitos son importantes para hacer trabajos inmediatos, sobre todo para escribir horóscopos. Como yo escribí horóscopos durante muchos años, aprendí cómo hacer pronóstico para la semana. Luego tenemos tránsitos con eclipses, ¿vale? Es un tema que muchos de ustedes saben que últimamente me he especializado en eso. Y obviamente hoy es la prueba de un tránsito sobre eclipses, porque hoy se está reactivando el eclipse del 14 de diciembre por la presencia de Venus en el grado 23 de Sagitario. Lo cual me complace mucho porque yo tengo por ahí un planetica ahí. No, no en Sagitario, lo tengo en Géminis o en oposición. Pero Venus opuesta me gusta. Bien. Luego voy a tocar todos los temas frecuentes con que llega la gente en la consulta. ¿Qué preguntan? Entonces vamos a ver, utilizando todas las técnicas de pronósticos que ya las habremos visto todas o casi todas. Por cierto, hay algunas que solamente las menciono, ¿eh? Hay algunas técnicas que yo les digo, mira, esto se hace así, lo usan así, pero yo no lo uso, pero se lo voy a mostrar. Y les decía que hay algunos temas muy frecuentes. Aquello de salud, dinero y amor es verdad. Esos son los temas principales. La gente viene por esos tres conceptos básicos y fundamentales. Lo que pasa es que son muy amplios. Son muy amplios. Y, vale, hay algunos casos un poco diferentes, que no son tan frecuentes, pero también son importantes, que también tengo muchos ejemplos. Gente que viene porque está deprimida. O sea, ¿cuál es el tránsito que te va a deprimir? Gente que está muy feliz no viene a consulta, pero también hay unos tránsitos que indican cuando una persona está muy feliz. Eso no viene a una consulta, pero hay que saberlo, ¿vale? Hay unos tránsitos que le interesan muchísimo a las personas que están en política o cosas así, porque resulta que van a ser electos por un público, ¿no? Entonces, ¿qué hace que elijan a un presidente y no elijan al otro? Ese tema también es muy interesante. Y ustedes se van a dar cuenta que cuando estudian a varios candidatos para un puesto, todos tienen buenos tránsitos. Claro, porque si no, no hubieran sido elegidos como candidatos. Esas personas tienen los aspectos que los hacen ser notorios. Lo que pasa es que uno tiene que ganarle al otro. Y ahí está el punto. Bien, entonces, más o menos sobre esto va a tratar el curso de pronósticos. Después del curso de pronósticos, tengo otro curso que es uno de mis favoritos y tengo mucho tiempo que no lo doy y tengo muchas ganas de darlo. Así que a ver cómo los convenzo. Aunque no es todavía, ese va a ser más adelante. Supongo que a Dalia le habrá mandado las fechas. Ese es el curso de astrología de las relaciones. La astrología de las relaciones es un tema bien interesante, muy, muy interesante,
no es tan frecuente, no es tan frecuente, digamos, que lleguen a consulta personas con ese tema. A mí no me llegan muchas, pero de vez en cuando llegan. El estudio de las relaciones es complejo, es complejo. Eh, También existen muchísimas técnicas, de las cuales yo he descartado una gran parte y me he quedado con las mejores, las que, bueno, las que me han funcionado a mí. La idea es que las prueben todas, ¿no? Y cada quien elija cuál le gusta. Pero hay unas cosas básicas de las relaciones que no dependen de juntar las dos cartas natales, que dependen de la carta tuya, ¿no? O sea que dependiendo de cómo es tu carta, se ve el tipo de relaciones, la manera como funcionas en las relaciones, el tipo de personas con las que te quieres relacionar. Y esa es la primera parte del curso. Después es que se hace la sinastría, porque sinastría significa unir los astros. Entonces, la primera parte del curso de relaciones no se van a unir astros, solamente se van a ver los astros de tu carta natal. Después sí se van a unir. Y lo primero es estudiar la unión de los dos soles. Yo hace mucho tiempo clasifiqué todas las relaciones de sol-sol. Hice una clasificación, los que han estudiado conmigo lo recuerdan. Hay relaciones de similitud, hay relaciones de contraste, hay relaciones de poder, hay relaciones de complementación. Y eso depende de los dos soles. Obviamente, el resto de los planetas va a jugar un rol importante y habrá muchos matices. Pero ya solo de sol a sol ya existe un tipo de relación de entrada. Le voy a decir otra cosa. No todas las personas eligen la pareja compatible. Las parejas incompatibles resultan ser muy atractivas. ¿Por qué? Porque como son diferentes, me llaman más la atención. Y las personas que se me parecen mucho, vale, esta mujer me parece una maravilla y es como mi hermana, nos entendemos muy bien. Pero a veces para que haya aquella química que uno dice, no tiene que ser tan parecida, tienen que haber otras cosas. Vale, lo dejamos para el curso. Uno de los conceptos novedosos y que me parecen muy importantes en la astrología de las relaciones es que cuando se comparan cartas, no solamente hay que estudiar si tu estilo de conducta va bien con el estilo mío, también hay que estudiar que cuando a mí me pasa algo, a la otra persona le tiene que pasar algo similar o complementario. O sea, y eso se estudia poco, ¿saben? ¿Entienden? O sea, vamos a suponer que tenemos los planetas de tal manera que los días que yo estoy muy entusiasmado, la otra persona está muy deprimida. Entonces no coincidimos. ¿Ven? O sea, tiene que haber coincidencia en el tiempo para que las dos personas hagan una vida conveniente en paralelo. Entonces, es muy importante estudiar ese aspecto. Luego, es que este tema es enorme, por eso que les estoy explicando todo lo que vamos a ver en el curso, porque la astrología de las relaciones no solamente significa que mi luna esté sobre tu sol y por lo tanto nos llevamos bien. Es mucho más. Miren, cuando dos personas se unen, hay que estudiar la atracción entre las personas, la manera como se asocian para trabajar en equipo, la manera como piensan con relación a los hijos, lo que piensan sobre la familia, cada uno sobre la familia del otro, los intereses de cada una, las relaciones con terceros y una cosa que es muy importante, los matrimonios previos, porque cuántas veces uno no se casa con una persona divorciada. Y no solo es divorciada, sino que además ya tiene hijos. Y entonces, ¿quién se ha molestado en estudiar cómo te vas a llevar tú
con los hijos de tu pareja que no son tuyos? ¿Ah? Pues lo trabajaremos. Lo trabajaremos. Y se puede hacer, y es importante, es necesario estudiarlo. Bien, entonces, bueno, no voy a seguir. Esto es un mundo muy generoso, muy amplio, que nos enseña muchas cosas, y eso va a ser el curso de sinastría. Sin embargo, no he terminado todavía porque hay otras opciones que las voy a mencionar, no las voy a describir en detalle como estas, pero las voy a mencionar. Repetiremos el curso de eclipses porque hay gente que se está anotando. Yo sé que ya lo he dado muchas veces, varias veces. Lo repetiremos más adelante. O sea que si alguien se quiere anotar en el de eclipses, puede hablar con Adalia de una vez. Y si es de vuestro interés, tenemos un grupito de cursos cortos que pueden ser interesantes. Hace poco estaba conversando por Zoom y salió el tema de los quincóncios. Ese aspecto es fabuloso. Fabuloso porque tiene una cantidad de información que como lo hemos apartado, no lo sabemos, ¿eh? Y por eso es fabuloso, porque tiene mucha novedad, mucha frescura, muchas noticias de primera plana de última hora, el quincuncio. Entonces, y no solamente los aspectos en quincuncio, ¿eh? Hasta los signos en quincuncio. ¿Qué pasa si una persona es Virgo y la otra es Acuario? Ahí tenemos dos signos en quincuncio, Virgo y Acuario. ¿Qué pasa entre esas dos personas? Pues nada, el quincuncio es importante. Por cierto, eso lo vamos a ver también en el de sinastría. Después está el curso sobre Mercurio, los tipos mercuriales. Pueden ver alguna cosa sobre los tipos mercuriales en el libro que yo he publicado, que se llama así, Tipologías Mercuriales, se llama. Y mi curso favorito, se me olvidaba mi curso favorito. Bien, yo tengo un curso que es mi curso favorito, pero yo no logro convencerlos a ustedes de que es tan bueno. Y a veces, no sé por qué, quizás necesito más tiempo. Ese curso se llama Personalidades Zodiacales. Entonces, es un curso que parece tan simplón, que dice, no, eso lo vi yo en la primera clase cuando estudié astrología, eso ya me lo explicaron. Porque los Aries son así, los Tauros son de tal manera, y los Géminis y los Cáncer, ya yo lo conozco. Y entonces no los logro convencer, pero por favor, asistan a mi curso de personalidades zodiacales, porque es que hay muchos secretos sobre los signos que a lo mejor nos vale la pena entenderlos. Para mí es uno de los mejores cursos que tengo. Entonces se lo estoy mostrando al final. A lo mejor alguien lo descubre y le interesa y se anota y le dice, Adalia, escríbeme en el curso de personalidades zodiacales porque ese es el que quiero hacer. Y quizás en estos meses salga alguna publicación sobre ese tema. ¿Vale? Bueno, he terminado. No me extiendo más. Esto es todo lo que tengo para ofrecer en la primera parte del año 2021.